Hola, vamos a ver unos preliminares de el tema que vamos a ver. O sea, el tema que nos toca es uno que se llama transformaciones rígidas, pero vamos a necesitar unos poquitos conceptos que más vale recordar rápidamente, ¿sí? Es los conceptos de distancia y norma. Entonces la cosa va como sigue. Supongamos que tenemos un vector, aquí ya lo tengo dibujado, B, ¿sí? Con coordenadas x, y. Y entonces la norma de B es, y se denota así como dos barritas B, dos barritas, y esto por definición es, bueno, hay dos formas de definirlo. La forma de definirlo que voy a usar es esta, es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, así tal cual. O sea, esto va a ser un numerito. Y esencialmente, ¿qué es lo que nos dice esta norma? Pues lo que nos dice es qué tan larga es esta flecha azul que tengo aquí. Sí, o sea, esta flechita que tengo aquí. Lo que me dice la norma es qué tan larga, o sea, cuál es la longitud de esa flecha. Ahora, ¿por qué eso es cierto? Pues esencialmente por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque el teorema de Pitágoras lo que me dice es que la longitud de esta flecha al cuadrado es la longitud, la suma del cuadrado de este lado y el cuadrado de este lado. Ahora, este lado, el de abajo, pues mide x, y el que está aquí pintado en verde, pues este mide y, ¿verdad? Porque justamente eso es lo que mide aquí. Aquí esto mide y esto mide x. ¿Ya vieron? Entonces el puro teorema de Pitágoras me da esto. Ahora, hay otra forma, ¿no? Hay otra forma de ver esto. Y la forma de ver esto es, bueno, este x cuadrada más y cuadrada en realidad es lo mismo, o sea, sin el radical, x cuadrada más y cuadrada es lo mismo que b punto b. ¿Sí, verdad? Porque b punto b es multiplicar pues estas coordenadas por sí mismas y sumarlas, ¿no? O sea, es x cuadrada más y cuadrada. Y entonces la norma pues también se puede, si quieren, definir, o es equivalente o es igual a la raíz cuadrada de b punto b. ¿Sí? Entonces esta es pura definición. Va de nuevo, la norma es la longitud de esta flecha, ¿sí? De esta flecha que estoy aquí remarcando. Pero además pues se puede calcular utilizando estas dos fórmulas. La verdad es que las dos fórmulas en la práctica funcionan exactamente igual, pero cuando uno está haciendo teoría a veces es más conveniente utilizar una fórmula u otra. Sobre todo la del producto punto, porque el producto punto pues tiene varias propiedades, ¿no? Que ya las conocemos, que es bilineal, que no sé qué, en fin. Bueno, esa es la norma. Ahora, si tenemos dos vectores, B y W, entonces la distancia de B a W es, y en realidad cuando digo la distancia entre dos vectores lo que me refiero es la distancia entre las puntas de esos dos vectores. Entonces voy a definirlo como así, este símbolo de BW, ¿sí? Y esto va a ser la norma de B menos W. Así, tal cual. Entonces lo que hago es resto B a W, o al revés, resto W a B. Bueno, hago B menos W, ¿sí? Y luego calculo la norma. Entonces, pues no sé, o sea, hay como diferentes formas de ver esto. Uno es, bueno, si B ya tenía coordenadas x, y W tiene coordenadas a, B, entonces pues esto va a ser la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada más y cuadrada menos b cuadrada, ¿verdad? ¿Sí? U otra forma, va de nuevo, esto es la raíz cuadrada de b menos, ¿qué dije? W punto b menos w. ¿Ya vieron? Y esto todavía podría ponerse más interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en esta forma de calcular la norma, pues puedo aplicar todas las propiedades de producto punto. Entonces denme chance y este sí, denme chance y pues lo hago y me queda b punto b, que lo podría escribir como b cuadrada, pero lo voy a escribir como b punto b porque luego b cuadrada se ve medio chistoso. Y luego esto me queda menos dos veces bw y luego más w punto w,
¿Ya vieron? Entonces esta es otra forma de calcular la distancia entre estos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces yo creo que esto es más o menos lo que les quería recordar acerca de distancias y normas. Y ahora sí vamos a comenzar nuestro tema de transformaciones rígidas. Entonces déjenme, voy a escribir aquí de una vez el tema, rapidito. Entonces, transformaciones rígidas. Por cierto, en estas definiciones, bueno, la verdad es que no hice mucho detalle porque es un recordatorio, pero bueno, pueden encontrar ejemplos. Yo creo que les dejo a lo mejor un enlace para unas notas. Pero bueno, entonces vamos a empezar con transformaciones rígidas. ¿Qué es esto de transformaciones rígidas? Definición. ¿Sí? Entonces, una transformación rígida en R3 es una función que respeta o que preserva distancias. Entonces, esta transformación la voy a llamar T, digamos de R3 en R3. Y esto lo que quiere decir es que esto de que respete distancias, lo que quiere decir es que la distancia de un... Aquí voy a utilizar, perdón, aquí arriba utilicé la notación de vectores porque pues bueno, la verdad es que estas nociones pues muchas veces se utilizan para vectores, sobre todo la de norma. Y bueno, pues entonces utilicé la de vectores. Pero como vamos a estar haciendo geometría, en vez de estar utilizando la notación de vectores, voy a utilizar la notación de puntos. Eso es muy usual. Recuerden que pues un vector lo podemos pensar como un punto y al revés, siempre que pensemos que el vector tiene punto inicial en el origen y punto final o la puntita en el punto que queremos describir, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la notación de puntos porque vamos a hacer geometría. No vectores, no espacios vectoriales. Que en realidad lo que vamos a hacer es una combinación de los dos, pero vamos a ver. Entonces, esto de que preserva distancias es que la distancia de P a Q es lo mismo que la distancia de las imágenes, o sea, de T de P y T de Q. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es más o menos lo siguiente. Déjenme, hago un dibujo, o al menos intento hacerlo, espero que me salga, porque luego me pongo nervioso dibujando. Es una cosa así. Digamos que tenemos aquí nuestro R... Chispas era R3, ¿verdad? Lo voy a dibujar como R2. Pero ustedes que espero que no tengan ningún problema para entender lo que quiero decir. Y bueno, digamos que tengo aquí P y aquí Q. ¿Ya vieron? Entonces hay alguna distancia entre P y Q, la de toda la vida, ya saben, o sea, lo que mide este segmentito, ¿sí? Y entonces una función que va de R3 en R3, voy a decir que es una transformación rígida, esa es la definición. Si siempre que me tomo puntos, por ejemplo, P y Q, pues las imágenes de P y Q no sé quiénes sean. Digamos que aquí está T de P. Aquí estoy aplicando T de este plano a este plano. Y aquí tengo T de Q. Y lo que... Ups, qué feo quedó esto. T de Q. Y entonces lo que va a pasar es que después de que aplico T a cada uno de los puntos, pues entonces esta distancia es exactamente la misma que tenía aquí. O sea, la longitud de ese segmento era de P a Q y esta es la distancia de T de P a T de Q. Y entonces lo que digo es que estas dos cosas, estos dos, son iguales. Y esto para cualquier par de puntos. Esto lo que podemos pensar es justamente, el nombre lo sugiere, ¿no? Es una transformación rígida. O sea, agarro el plano y lo muevo de manera rígida sobre él mismo, ¿sí? Entonces, de manera que, pues, por ejemplo, si tengo un triangulito, pues después de aplicar la transformación rígida, el triángulo va a dar a otro triángulo que es congruente. O sea, que tiene exactamente las mismas medidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que el primer ejemplo... Bueno, no, antes de un ejemplo, quiero hacer una pequeña observación, y es que hasta ahorita hayamos estado trabajando casi exclusivamente con transformaciones lineales. Una transformación rígida no necesariamente es una transformación lineal. Vamos a ver ejemplos, pero vale la pena que lo anote. Entonces, déjenlo a punto nada más para que quede constancia de esto. Observación, una transformación rígida no necesariamente
es una transformación lineal. Luego vamos a ver ejemplos. Y en realidad ni viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las transformaciones lineales son transformaciones rígidas. Vamos a ver ejemplos de por qué. Pero antes de ver ejemplos, voy a hacer otra observación. Y esta observación es una observación ejercicio. Es un bonito ejercicio. Y de hecho, una de las afirmaciones que voy a hacer sí está en la tarea que voy a publicar más tarde. Y es lo siguiente. El ejercicio es que toda transformación rígida es inyectiva y suprayectiva. Es decir, es biyectiva. Vamos a demostrar así rapidísimo, nada más por puro deporte, rápido, que una transformación rígida es inyectiva. Entonces sea, vamos a ponerle aquí inyectivo. Y entonces nada más se les va a quedar de tarea la suprayectividad. Entonces sea T de R3 en R3. Por cierto, esto lo definí de R3 en R3 porque estamos haciendo pura geometría en R3, pero la verdad es que estas definiciones funcionan perfectamente para cualquier Rn, R2, R4, R22 millones, etc., ¿no? ¿Sí? Entonces queda T de R3 en R3, transformación rígida. Entonces sean, vamos a tomarnos dos puntos, XY en R3, tales que probablemente debería de usar la notación que estoy utilizando, ¿verdad? P y Q, puntos en R3, tales que T de P es igual a T de Q, ¿verdad? Y entonces quiero demostrar que P es igual a Q para ver que es inyectiva, ¿sí? Entonces, lo único que tengo de dónde agarrarme es la definición de transformación rígida, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es que, entonces, pues por un lado tengo la distancia de P a Q es igual a la distancia de la T de P, o sea, de las imágenes. Ahora, por otro lado, tengo que T de P es igual a T de Q, es lo que dije aquí, ¿sí? Entonces, T de P y T de Q son el mismo punto. ¿Cuál es la distancia de un punto a sí mismo? 0, ¿verdad? Entonces, lo que estoy viendo es que la distancia de P a Q es 0. Pero pues, o sea, si tengo dos puntos a distancia 0, entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues son iguales, ¿sí? Por lo tanto, P es igual a Q. Listo. Entonces ya demostré, ups, esta Q tiene un palito de más. Sí, por lo tanto P igual a Q, y entonces ya demostré que en efecto, si tengo una transformación rígida T, entonces es inyectiva. ¿Ya vieron? Ahora la suprayectividad, pues eso es para ustedes, para que se diviertan como enanos. ¿Sí? Bueno, déjenme ver qué es lo que sigue. Ah, sí, otra observación, siguiente observación. La composición, bueno, la composición, no, a ver, antes de la composición, la inversa. Noten que una vez que yo sé que cualquier transformación rígida es biyectiva, entonces toda transformación rígida tiene una inversa como función, o sea, es una función inversa, tiene una función inversa. La inversa de una transformación rígida, que siempre existe porque ya sabemos que es biyectiva, es una transformación rígida. Jeje, ejercicio. Es un buen ejercicio. ¿Sí? Siguiente observación. ¿Debería de enumerarlas? Tal vez, no sé. Yo creo que no las voy a usar mucho, pero voy a poner las observaciones. Siguiente observación. La composición T2, composición T1 de transformaciones rígidas es una transformación rígida. Muy bien.
Esto sí lo vamos a demostrar. ¿Cómo demostramos esto? Vamos a poner demostración. Bueno, esto es muy fácil. En realidad lo único que tengo que hacer es, o sea, lo que tengo que hacer es ver que la distancia de las imágenes de dos puntos T2, T1Q, esto es igual a la distancia de P a Q, ¿sí? O sea que una vez que aplico la composición a mis puntos P y Q, las distancias se siguen preservando. Ahora, esto aquí es igual, esto es igual a la distancia y nada más voy a aplicar la definición esta de composición. Y ahora, pues lo que voy a hacer es, voy a aplicar la definición, a ver, déjenme ver, creo que me falta un paréntesis. Sí, voy a aplicar la definición de transformación rígida a T2. Entonces, como T2 es una transformación rígida, fíjense que aquí estoy evaluando T2 en dos puntos. ¿Ya vieron? Entonces, esencialmente lo que puedo hacer es borrar T2. Si se dan cuenta, la definición de transformación, en la definición de transformación rígida, esencialmente lo que sucede es que dentro de la distancia, si yo tengo T aquí y T aquí, la puedo borrar. ¿Ya vieron? O sea, para pasar de aquí a aquí, lo que hago es borrar T. Esa es la definición de la transformación rígida. Entonces, aquí tengo T2 aquí, tengo T2 aquí, y estos T2 es una transformación rígida, entonces puedo borrarla. Me queda T1 de P, T1 de Q. Y ahora, como T1 también es una transformación rígida, pues también la puedo borrar de ambos lados. Y me queda Q, P y Q. Por lo tanto, T1 compuesta con T2 es una transformación rígida. ¿Ya vieron? Entonces, este teorema, lo que en realidad lo que demostramos con todas estas observaciones es lo siguiente. Es que las transformaciones rígidas de R3 son un conjunto que satisface lo siguiente. Es cerrado bajo composición. O sea, ¿qué es esto de que es cerrado bajo composición? Es que es justamente lo que hice arriba, ¿verdad? Que si tomo dos transformaciones rígidas, la composición es una transformación rígida. La composición es asociativa. Eso es trivial porque pues, es composición de funciones. La composición de funciones es asociativa. No tengo nada que demostrar ahí, no lo puse como observación, pero eso es cierto. Es cerrado bajo tomar inversos. ¿Qué quiere decir esto? Que si me tomo una transformación rígida, su inversa como función es una transformación rígida. ¿Ya vieron? Y en realidad voy a poner aquí una notita después del teorema. En decimos que las transformaciones rígidas de R3 forman un grupo. Esto de grupo, la verdad es que voy a utilizar la palabra grupo solo para no andar diciendo como todo el tiempo, bueno, el conjunto de transformaciones rígidas satisfacen esto, esto y esto. ¿Sí? En vez de decir todo eso, simplemente digo, bueno, es un grupo. Ahora, formalmente, muy formalmente, esto de un grupo es un conjunto donde un conjunto donde puedo multiplicar elementos, como aquí, ¿no? O sea, esto de multiplicar elementos es, por ejemplo, la composición. Eso es lo que sirve como multiplicación de elementos en este conjunto de transformaciones rígidas. Entonces, un grupo es un conjunto donde puedo multiplicar elementos como aquí, y tal que satisface estas tres propiedades. Que es ups, me faltó una. Qué bueno que me di cuenta. Capaz que dejaba así el video. La propiedad que me faltó es una súper importante. Y es la siguiente. Es la identidad. Es una transformación rígida. Eso es fácil de verificar. ¿Sí?
Y bueno, entonces un grupo es un conjunto donde puedo multiplicar elementos, tengo un elemento neutro, que es la identidad, el producto es asociativo y todos los elementos tienen inverso. Eso es un grupo. Y lo voy a estar utilizando un poco, pero nada más como para ahorrarme palabras, o sea, para no andar diciendo eso una y otra vez, nada más digo, ¡pum!, es grupo. ¿Listo? Bueno, entonces esa es la definición de transformaciones rígidas. Continuemos. Entonces, bueno, tenemos la definición de transformación rígida y ahora vamos a dar ejemplos y no ejemplos. O sea, cosas que sí son transformaciones rígidas, cosas que no son transformaciones rígidas. Y mi ejemplo número uno, como ya está aquí escrito, es el de las traslaciones. Entonces sea a un vector fijo en R3. Un vector o punto, ya saben que lo estamos pensando esencialmente iguales. Y definimos la siguiente transformación, la siguiente función de T sub A de R3 en R3. Dada por T sub A aplicado a un vector B es igual a más B. Bueno, vamos a ponerlo al revés, B más A, que creo que es lo usual. O sea, ponemos primero el vector B al que le estamos aplicando la transformación y luego le sumamos A. Si se dan cuenta, ¿no? Que, como les dije, estamos utilizando casi de manera intercambiable la notación de vector y punto. En fin. Vamos a ver, ahora qué queda, qué pasa. Entonces, lo que afirmamos que T sub A es una transformación rígida. Entonces, para demostrar que es una transformación rígida, no hay mucho de donde nos podamos agarrar. Nos fijamos en la definición. Entonces, nos fijamos en la distancia de TA aplicado a un P y TA aplicado a un Q, ¿verdad? Ahora, esto por pura definición de nuestra función es... esta es la distancia de de P más a Q más A, ¿verdad? Ahora voy a utilizar la definición de distancia utilizando este asunto de las normas, ¿verdad? O sea, de la definición con las normas era la norma de P más A menos Q más A. ¿Ya vieron? Ahora este más A y este menos A se nos cancelan y esto queda la norma de P menos Q y por definición la norma de P menos Q era la distancia de P a Q. ¿Ya vieron? Entonces, lo que demostré es que la distancia de las imágenes es igual a la distancia de los puntos. Por lo tanto, ya tengo que que este T sub A es una transformación rígida. ¿Ya vieron? Además, pues tengo lo siguiente. Que estas cosas que voy a escribir aquí, creo que me gustaría que ustedes las verificaran. Y es que, pues la identidad, primero es que la identidad es una traslación, ¿verdad? O sea, es T sub 0. ¿Ya vieron? O sea, si le sumo 0 a un vector, pues me da el mismo vector. Entonces la identidad es una traslación, eso es lo que estoy queriendo decir aquí. La composición de dos traslaciones también es una traslación, la traslación por el vector suma. O sea, la composición de traslaciones es otra traslación y además el inverso de una traslación es también es una traslación y es la traslación por el vector menos A. Todo esto me gustaría que lo verificaran ustedes y esto es menos A, ¿sí? ¿Ya vieron? Entonces, en realidad lo que estoy diciendo, o sea, todo esto implica que el conjunto de traslaciones en R3 es un grupo. O sea, si me tomo este conjunto de traslaciones, hay un producto que es la composición, la identidad está ahí, la composición es cerrado bajo composición, los inversos también están ahí en el conjunto de traslaciones, o sea, cerrado bajo inversos, y que el producto sea asociativo, pues es trivial porque el producto es la composición de funciones. Entonces, pues también es un grupo.
nada más, como les dije, no es que vaya a estar utilizando muchas cosas acerca de grupos, pero es nada más como por si no había quedado claro. Ojalá que este ejemplo de grupo pues también ayude a que las cosas se vayan clarificando. Vamos a ver en nuestro siguiente ejemplo, que en realidad nuestro siguiente ejemplo es un no ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, les decía en cierta observación, bueno, incluso desde el ejemplo anterior, perdón, que no toda transformación rígida es una transformación lineal. Ahora, pues en efecto, ¿verdad? Prácticamente casi ninguna traslación es una transformación lineal. ¿Por qué? Pues porque si tomo, por ejemplo, t de a y se lo aplico al vector 0, esto me da 0 más a. ¿Ya vieron? Ahora, si a es no 0, esto lo voy a poner aquí como aparte, es como un paréntesis, esto es para que no se confunda. Si a es no 0, entonces esto es no 0. ¿Ya vieron? Pero una transformación lineal siempre manda el 0 al 0. Entonces una transformación, una traslación casi nunca manda el 0 al 0, salvo que el a con el que estoy trasladando sea el vector 0. Entonces, casi todas estas traslaciones dan ejemplos de transformaciones rígidas que no son transformaciones lineales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la otra observación que les hice anteriormente es que no toda transformación lineal es una transformación rígida. Y eso no es mi siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan que les definí pi de xy, que va de R3 en R3? Que es la proyección en el plano XY, y es pi de XY de un punto con coordenadas XYZ. Esto es XY0, o sea, la proyección en el plano XY. Esta no es una transformación rígida. Sí es una transformación lineal, pero no es una transformación rígida. ¿Por qué? Pues porque no es inyectiva, por ejemplo. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? O sea, esta proyección no es inyectiva. Y lo que vimos apenas hace ratito es que cualquier transformación rígida es inyectiva. Entonces, esta no es inyectiva, no puede ser una transformación rígida, pero sí es una transformación lineal. Entonces, esto me da un buen ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Mi siguiente ejemplo, que también es mi no ejemplo número 3, es una homotesia. ¿Cómo? Sí, homotesia creo que la denotaba así, ¿verdad? Esta que viene dada por HK aplicado a B era K por B. No es una transformación rígida. Sí, pues K no es 1, ¿verdad? O sea, si K es 1, pues es la identidad, que ya sabemos que sí es una transformación rígida. Pero si K no es 1, esto no es una transformación rígida. Y no es difícil convencerse usando solamente geometría, porque una homotesia o alarga vectores o los encoge. De cualquier forma, tanto si los alarga como si los encoge, lo que está sucediendo es que no preserva distancias. ¿Sí? O sea, está o expandiendo distancias o contrayendo distancias, pero no las preserva. Entonces, este es mi no ejemplo siguiente. Ahora voy a ver mi siguiente ejemplo, y este es un sí ejemplo. Ejemplo 4 es las rotaciones y traslaciones y reflexiones respecto a un plano por el origen, o sea que el plano pasa por el origen, sí son transformaciones rígidas. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, vamos a hacer dos observaciones. Entonces, para demostrar esto, observemos dos cosas. O sea, para demostrar que las rotaciones y reflexiones son transformaciones rígidas, vamos a ver dos cosas. Cosa número 1 es que estas funciones, o sea, rotaciones y reflexiones, preservan normas.
Eso no es difícil de convencerse, porque finalmente, si ustedes toman una rotación, por ejemplo, si ustedes toman una rotación en R3 y tienen un vector, voy a dibujar algo que parece R2, pero pues piénsenlo en R3. Si ustedes tienen un vector así, que le llamo B, y luego le aplico la rotación, pues la rotación me va a mandar este B a un vector, que quién sabe dónde está, pero está por aquí. Ups, qué feo vector. ¿Sí? Me va a mandar a otro vector que va a estar aquí. Este va a ser T de B. Ups. T de B. Pero como es una rotación, pues claramente la longitud de B, o sea, la norma de B, que es la longitud, pues es igual a la longitud del rotado. ¿Ya vieron? Y lo mismo pasa con una reflexión, ¿verdad? O sea, si reflejo este vector B respecto a algún plano, pues la longitud de ese vector no se va a alterar. Entonces estas funciones preservan normas. ¿Ya vieron? Entonces ese es nada más para convencernos de que preservan normas. Y la segunda observación es que pues entonces las distancias se preservan, que es justamente lo que queremos ver para demostrar que son transformaciones rígidas, que las distancias se preservan. Pero lo que vamos a usar es justamente el hecho de que ya se preservan normas, porque la distancia de P a Q es igual a P menos Q. ¿Ya vieron? Ahora, esto de que se preservan normas, pues es justamente esto, ¿no? O sea, esto que está aquí. ¿Ya vieron? Entonces esto es lo mismo que la norma de T, P menos Q. ¿Ya vieron? O sea, este vector, si le aplico la transformación, la norma me sigue quedando lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar el hecho de que tanto rotaciones como reflexiones son transformaciones lineales. Las rotaciones son transformaciones lineales esencialmente por definición. O sea, la forma en la que yo les definí una rotación es una transformación lineal que manda una base derecha en una base derecha. O que manda la base canónica en una base derecha. ¿Sí? Y las reflexiones, pues también son transformaciones lineales, eso ya lo demostramos. Y entonces, T de P más Q es T de P, perdón, de P menos Q es T de P menos T de Q. Muchos paréntesis y rayas, ahí está, ¿sí? Y esto, por definición, esta es la distancia de T de P a la distancia a T de Q. Y esto esencialmente, esta igualdad, esto me demuestra que entonces estas transformaciones, estas rotaciones, traslaciones, son transformaciones rígidas. La verdad es que la geometría nos permite, al menos intuitivamente, ver que en efecto, pues una rotación preserva distancias, ¿verdad? O sea, justamente, ¿no? Ese es el prototipo de algo que es rígido, y una traslación, perdón, una reflexión, pues también preserva distancias. Entonces, ahí está nada más una demostración que es un poquito más formal. Ahí está. Ahí se las dejo por si quieren echarle un vistazo. Y ahora voy a hacer una definición rapidísima. ¿Sí? Voy a hacer una definición rapidísima. Las transformaciones lineales, y aquí sí deben de tener cuidado. Aquí estoy definiendo ciertas funciones que sí van a ser transformaciones lineales, por definición, en sí mismo, de R3 en sí mismo, que preservan normas. Se llaman, o les llamamos, transformaciones lineales. Transformaciones ortogonales. Esa es la definición, que es una transformación ortogonal. Una transformación ortogonal es una transformación lineal, y aquí deben de tener cuidado, las transformaciones rígidas no necesariamente son transformaciones lineales, pero las transformaciones ortogonales por definición son transformaciones lineales y que además preservan normas. ¿Qué quiere decir esto de que preservan normas? Si tienen una transformación lineal de R3 en R3, esta es una transformación ortogonal si la norma de cierto vector es igual a la norma del transformado. ¿Sí? Y entonces lo que demostramos,
Sí, sí, o sea, la demostración que hicimos anteriormente para demostrar que las rotaciones y reflexiones son transformaciones rígidas, se puede utilizar para demostrar que las transformaciones ortogonales son rígidas. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una cosa como de este estilo, ¿verdad? O sea, vamos a hacer un pequeño diagrama de Venn para saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, tengo mi conjunto de transformaciones, o sea, digamos que este fuera el conjunto de transformaciones rígidas. Y aquí adentro tengo unas especiales que son las que estoy llamando transformaciones ortogonales. Y de hecho, tengo todavía más cosas en este diagrama de Venn, ¿verdad? A lo mejor quiero hacerlo un poquito más grande para mostrar lo que quiero decir, porque este diagrama de Venn va a ser importante después. Y es, también tengo ciertas otras transformaciones rígidas, que son las traslaciones. ¿Sí? Todas las traslaciones son transformaciones rígidas. Todas las transformaciones ortogonales son transformaciones rígidas. Y hay algo en la intersección de esas transformaciones ortogonales y traslaciones, que es de hecho la identidad. Por ejemplo, la identidad de R3 en R3 es una traslación y también es una transformación ortogonal, porque es una transformación lineal y que preserva normas. ¿Ya vieron? Entonces, la verdad es que es la única función en esa intersección y no es difícil ver porque lo que les dije es que la única traslación que es transformación lineal, pues es la identidad. Entonces eso lo que dice es que en la intersección a lo más está la identidad y pues es exactamente la identidad. Muy bien. Posteriormente vamos a ver que en realidad cualquier transformación rígida, o sea, si me tomo una transformación rígida que ni sea transformación ortogonal ni traslación, en realidad se puede ver como la composición de una aquí y una aquí. O sea, de alguna manera, estas transformaciones ortogonales y transformaciones y traslaciones, de alguna manera me generan todas las transformaciones rígidas. Eso lo vamos a ver posteriormente. Que tengan bonito día.